Buenas noches, ¿cómo están? Esto es La Tertulia de Fondo, nuestro primer programa, ahora sí, de temática recurrente. El día de ahora vamos a regresar a literatura. Y para eso está con nosotros... Lucy Serrano, buenas noches. ¿Qué tal Marcelo, Vero, Carlos y todos ustedes que nos hacen el favor de escuchar estas charlas literarias sin ninguna otra pretensión, sin un porqué, como decía Jorge Luis Borges, únicamente con el ánimo de disfrutar y compartir lo que nos gusta, que es la literatura? También Además, está con nosotros... perdón, No, sigue. sí, no quería dejar de mencionar que, además de todo, agradecida, porque pues después de este año pasado tan convulso, pues tenemos la suerte de seguir adelante, cosa que otras personas pues no pudieron, se nos adelantaron, pero yo creo que la vida sigue y pues tratemos de vivir a plenitud en esta vida, honrando esas vidas que se nos adelantaron, porque aún con todo, la vida sigue siendo bella. Nada más. Muy bien, está con nosotros también Verónica Hernández y Carlos Velázquez. Pues el día de ahora vamos a iniciar una serie de programas, porque yo creo que va a ser una serie, no sé decirles cuánto, los vamos a dejar que vayan fluyendo solitos. Si nos quedamos a medias, lo suspendemos y lo continuamos en el siguiente. Si acabamos uno, pero es que van a ser, es una temática de que van a ser varios libros abordando una escritora tapatía la cual tiene una sensibilidad que ya hablaremos de ella. Pero antes de empezar directamente con el tema, los quiero invitar a que nos escriban a nuestra página de Facebook, donde nos pueden encontrar como Fondo Radio o como Marcelo Velázquez Oficial. Recuerden que nos están escuchando por fondoradio.epici.com. Y bueno, Lucy, ¿tú quieres decir de quién vamos a hablar y dar la primera parte para abrir el tema? Sí, claro, cómo no, me gustaría. Me gustaría mucho empezar a decir que pues vamos a tratar de un libro llamado Cada agosto la pila moderna. Su autora, probablemente muchos de nosotros ya la conozcamos porque ella ha sido un pilar clave dentro de la vida cultural de nuestra ciudad. Ella ha tenido una importante labor de difusión a través de diversos medios de comunicación. Y pues se trata nada más y nada menos que la escritora y comunicadora Yolanda Zamora. Eh, por supuesto que además de esto es un doble gusto poder abordar a esta escritora que es de nuestra localidad. No sé realmente si sea tapatía o sea asumida tapatía. Alguna vez creí leer que ella era originaria de Mazatlán, pero no estoy tampoco cierta. Lo que sí es que sé que ella pues se asume como tapatía y eso es una cosa de dar mucho, mucho orgullo. Y pues vamos a ver, entonces, abordar la obra, a comentar. La obra se lleva a cabo en esta ciudad de Guadalajara, donde por cierto nos encontramos los de las voces para aquellos que nos estén escuchando. Y esta obra toma como eje central uno de los lugares más representativos de la Guadalajara tradicional, de la Guadalajara, digamos, incipiente, que es la Pila Moderna. La Pila Moderna está ubicada en la colonia del mismo nombre. Alrededor de esta pila se van a ir entretejiendo una serie de historias contadas por su narrador. Su narrador es Huicho. Huicho es el hijo menor de una familia llegada a Guadalajara durante la década de los 60. Esto esta parte a mí me atrae muchísimo porque no dejo de pensar en otras obras que también han sido relatadas por personajes que abordadas desde los ojos de los niños de los personajes de obras importantes. Una de ellas, les quiero decir que ya la comentamos aquí en otro momento, que se llama Las batallas en el desierto. También es una historia que fue abordada desde los ojos de un niño, pero contada a la distancia, y de, digamos, las añoranzas de una ciudad que ya cambió, que ya ha pasado un tiempo, pero que el personaje en cuestión regresa por todas esas añoranzas que le han dejado
en su vida. Entonces es una mirada en retrospectiva de todas esas cuestiones que uno va viviendo a lo largo de su vida y principalmente de esos tiernos años en los que uno se va formando como persona y que quedan como intactos dentro de nosotros mismos, pero que se van quedando guardados, van quedando ahí un poco silentes, van quedando atesorados, pero de lado. Y llega un momento en que la vida misma, con su trayectoria, con sus movimientos convulsos o con mil cosas que nos suceden en la vida, después en algún momento nos llevan a querer regresar a las cuestiones básicas que nos formaron como personas y entonces regresamos a esa historia que nos formó como seres humanos de una manera primordial. Y entonces yo creo que así empieza la historia de este libro, que es como un momento de reflexión, tal vez de nostalgia del autor. El personaje está como de una manera melancólica, tal vez haciendo retrospectiva de las cosas que le habían pasado y resulta que se encuentra con algunos elementos que se le habían olvidado, ¿no? Parece que se sube a un lugar donde él había dejado un beliz, que para él significan todos sus recuerdos, eh, toda una serie de emociones le surgen al revisar esa petaca que deja olvidada, vamos a decir, en un ático y que en un momento de la vida se la encuentra y al revisar este elemento y abrir esa petaca, dice él, al humanizar este elemento de los sueños, ellos surgieron porque estaban vivos y salieron volando. Es una manera muy, muy bonita, muy poética de esta narración, porque yo creo que es una narrativa poética en cómo aborda digamos, la apertura de los cuentos con esta forma de decir, llegaron los recuerdos a mí y los voy a abrir y me voy a dejar sumergir en ellos. Muy bien, Esa es mi vamos. manera de cómo comienza la historia. Sí, déjame pasarle el micrófono a Vero para que cada uno nos diga en general en el libro, sin abordar un punto en específico, lo que ellos reciben del libro, así como tú recibes. O sea, lo que tú comentaste es como en general. Y ahorita nos vamos a lo particular. ¿Te parece? Me parece muy bien. Bueno, a mí igual como lo decía Lucy, yo creo que todos estamos sumamente ligados con la voz de Yolanda, esta voz joven, eternamente joven, totalmente llena de aventuras y de acompañamiento alrededor del arte, pero también yo me llevo una grata sorpresa al descubrir en el libro justamente una manera de resaltar mágicamente los pequeños detalles del día a día. Esto me encanta, de verdad es un libro que se lee, lo lees en 2 días o si no es que en una sola noche, ¿no? Porque te vas, de verdad es una narrativa bien, bien sencilla, muy, muy ligerita, pero justamente lo que a mí me encanta de este libro es la grandiosidad de hacer mágicos los pequeños momentos, los detalles como un zapatero, como una vendedora de flores, que quizá a la vista de cualquier persona podría pasar desapercibido, pero desde el punto de vista de Yolanda, hace historias maravillosas. Carlos, A mí ¿qué te también pareció el libro? este libro me gustó mucho porque me voy dando cuenta de lo que ha cambiado todo
¿cómo se llama? El tiempo, las costumbres que tenían. Y en algún cuento de que habla de un zapatero, yo me lo estoy imaginando así como una persona que va cargando todo lo que necesita para arreglar las suelas de los zapatos. Y también muchas partes que menciona lugares como La Bombilla, que son lugares a los que yo he ido y yo conozco. Entonces es como que muchos de los lugares que ella menciona y así son lugares que o conozco o he oído hablar o me gusta ver cómo han cambiado las cosas desde que fue escrito el libro, que no fue hace tanto, pero desde que los cuentos son escritos hasta ahorita y que sea como tan local, eso también a mí me parece muy interesante. Sí, yo en lo particular a mí, este libro, Yolanda tiene varios libros y vamos a abordar varios de ellos en esta serie que le vamos a dedicar, pero en lo particular, en este libro, para mí, este es el mejor libro que tiene y lo sigo diciendo hoy en día, porque a mí lo que me llama muchísimo la atención es esa manera de encontrar la profundidad de la vida en lo cotidiano. O sea, no te habla de grandes aventuras, no te habla de grandes odiseas, no hay grandes hazañas de ningún tipo de héroe o de personajes importantes, ¿no? O sea, los personajes principales de este libro son la gente de la cotidianidad de la colonia moderna en los años 60 en su mayoría. Entonces, algo que a mí me emociona mucho cuando lo estoy leyendo es esa capacidad de darle eternidad a seres que ni siquiera soñaron en su vida, que alguien fuera a saber de ellos con el paso del tiempo. O sea, te imaginas al zapatero, a la vendedora de flores, a la señora de la papelería, todos ellos a los cuales les ponen nombre, vecinos que vivieron su anonimato en la vida, están eternizados el día de ahora. O sea, dentro de 100 años, si alguien abre ese libro, vas a ver que en ese lugar vivió alguien que nunca soñó con ser un personaje de nada, pero se convirtió. Eso es una magia que logra poner y que logra dar en cada cuento porque te hace entrañable la vida de ese zapatero. Y o sea, uno es esa parte y lo otro es, sí, el cambio que ha habido en la ciudad, en las costumbres, como eso, o sea, cuando ves que antes las personas se relacionaban con los de la tienda, con la de la papelería y que los dejaban marcados. Los dejaban, o sea, les dejaban un recuerdo indeleble en su memoria por toda su vida. O sea, el señor de la tienda del gato, ese señor ya uno pareciera, el señor salió con su gato y se lo dio al papá y lo que sea, y parecía como una cosa chusca, y fue chusco, pero 40 años después, cuando se escribe el libro, ese detalle, o sea, quién sabe cuántas cosas vivieron con el señor de la tienda, pero ese detalle marcó a alguien, que en este caso fue Yolanda, de manera que lo eternizó en un libro. Esa cotidianidad que marca, esa cotidianidad que va formando personalidades, ese roce con las personas constantemente, hace que los demás sean. Nadie que habitó la colonia moderna en aquel tiempo podría decir que no fue gracias al zapatero, de la papelería, a todo eso. Eso es algo que a mí me llama muchísimo la atención y es lo que me gusta mucho de este libro. Esa manera como aborda lo cotidiano, dándole un acento de trascendencia que aparentemente no tendría. Y probablemente justamente es lo que nos puede pasar en nuestra vida diaria. A lo mejor esperamos, hay un momento en la vida en el que quizá esperas que las grandes cosas sucedan y llega un momento en el que te das cuenta que tu vida se construye de pequeños detalles, de pequeños momentos. La felicidad es eso, la construcción de pequeñas historias. Que si no somos conscientes, que si a lo mejor estamos con la mirada puesta en lo alto, nos vamos perdiendo esos pequeños detalles y que creo que aquí en este libro está totalmente gráfico. La vida no es, o sea, no pasa sino
en pequeños momentos, en pequeños detalles. Y hay que ver también, no sé si tú estés de acuerdo con esto, Lucy, digo, esa no es la pretensión del libro, ni creo, o sea, no es por ahí, pero generalmente en lo más pequeño, o sea, en las cosas más pequeñas está lo más universal. O sea, los libros más grandes son los libros como más locales, porque le dan al mundo la universalidad, o sea, muestran al mundo que todos pertenecemos a un total. Entonces todos los te vas de lo macro a lo micro, pero lo micro es lo más universal que hay porque es el detalle de la cotidianidad del ser humano. Al final de cuentas es el ser humano. Entonces eso es algo, no sé si estés tú de acuerdo con eso. Sí, completamente. Creo que yo creo que los relatos más hermosos son aquellos que se cuentan como desde la sencillez más profunda, ¿no? Que aparentemente no tiene, pues, pretensiones digamos, puestas más allá de lo que quiere narrar, de lo que quiere mostrarnos el autor, pero sin embargo yo creo que a través de una historia que aparentemente es sencilla, es nítida, es fácil de asimilar, también nos podemos dar cuenta de muchas cosas que van más allá de lo que se nos está contando, de lo que se nos está mostrando a través de la cotidianidad que estamos recibiendo, porque a través, digamos, de esas cuestiones de decirnos cosas como que mi familia y yo llegamos desde Colima, de una ciudad más pequeña a Guadalajara, que en aquel entonces era menos de 1 millón de habitantes. Entonces, en ese pequeño fragmento ya cuántas cosas nos está contando, ¿no? Ya nos está dando datos más allá de lo que es la historia. Entonces, a partir de esa referencia, pues sí nos podemos dar cuenta de otro tipo de aspectos que además enriquecen la obra, o sea, le dan credibilidad y la hacen más enriquecedora. Vamos a dejarlo ahorita aquí, vamos a ir a un corte y continuamos precisamente con esa parte periodística que tiene el libro, porque sí no se puede soltar de su faceta de periodista o no quiere soltarse en el libro de su faceta de periodista porque envuelve los relatos con notas, datos reales, periodísticos en su momento para darles como actualidad y situarlos en un momento temporal. Pero bueno, vamos a corte y regresamos.